Vamos a comenzar una nueva sección del libro de Isaías. El libro de Isaías está dividido básicamente en dos partes. Isaías del capítulo 1 al capítulo 39 y del capítulo 40 al 66. Y esta primera parte que ya hemos estado estudiando a través de todos estos miércoles de Isaías desde el capítulo 1 al capítulo 39, está dividido, digamos, en dos partes, el Isaías del 1 al 35, Isaías 36 al 39. Y en esta primera parte de Isaías del capítulo 1 al 39, el Señor, estuvimos viendo, nos habla de sus juicios, no sin que en esta sección, aunque sobresalen los juicios del Señor sobre su pueblo Israel, sobre su pueblo en Judá y sobre las naciones, también pues no están exentas de palabras de invitación al arrepentimiento y de restauración por parte de Dios, ¿verdad? Y bueno, esta segunda parte que vamos a ver a partir de hoy, que es Isaías 40 al 66, pues cambia diametralmente en relación a la primera parte, porque ahora Dios va a introducirnos a un tema de una otra manera que permea toda esta sección, que es el consuelo y la liberación que su pueblo puede encontrar en Él y bueno, todos aquellos que le buscan, ¿verdad? Esta sección de Isaías 40 al 66, a su vez se divide en tres secciones. Isaías, parece que aquí sí los que dividieron los capítulos le atinaron, ¿no?, a las secciones, porque cada una se está muy marcadas, ¿no? Por ejemplo, Isaías del 40 al 48 habla acerca de la liberación del pueblo de Dios, del cautiverio que iban a experimentar por parte de los babilonios cuando los conquistaron, que eso ya lo vimos en la última vez que estuvimos por acá meditando en Isaías, en el capítulo 39. ¿Se acuerdan que Ezequías había recibido a unos embajadores de parte del rey de Babilonia? Y al final el Señor le dice a través de Isaías al rey Ezequías que esos hombres que habían venido también iban en otro momento a venir a llevar cautivo a todo el pueblo, ¿verdad? Y Ezequías pues nada más se consolaba pensando que al menos no iba a ser en sus tiempos, ¿no? Entonces, en esta primera parte de esta segunda sección que va del capítulo 40 al 48, Dios va a hablar acerca de esa liberación, ¿verdad? Y también es importante comentar, y después lo vamos a ver en otro momento, uno de los libros que más permea en el Nuevo Testamento, aparte de los Salmos, es el libro de Isaías. Y por eso no en vano o en balde se le llama el quinto evangelio. Hay constantes referencias al libro de Isaías desde Mateo hasta Apocalipsis. Casi no hay libro del Nuevo Testamento que no toque alguna porción o haya una porción del libro de Isaías, como vamos a ver. Y en esta sección del capítulo 40 al 66 es la que está más, digamos, más rica en cuanto a y centrada en lo que se refiere a las profecías mesiánicas, a las profecías que tienen que ver con nuestro Señor Jesucristo. Entonces le decía ahí en Isaías 40 al 48, el Señor va a hablar de la liberación de su pueblo. En la sección que va del 49 al 57, el Señor nos va a hablar acerca precisamente de ese siervo del Señor que va a convertirse en el Redentor de Israel. Y a partir del 58 y al 66, el Señor va a hablar acerca de la consumación gloriosa de esa liberación que Él va a traer no solamente a su pueblo, sino a todas las naciones. Entonces, la sección que termina en el capítulo 48 y la que termina en el 57, fíjese, es curioso cuando uno estudia el libro de Isaías. Pues yo he estado estudiando el libro de Isaías y pues estudio por aquí, estudio por allá y cada vez le saca a uno, le encuentra uno más cosas, ¿no? Por ejemplo, usted va a encontrarse que al final de cada una de estas secciones, en el capítulo 48 y en el capítulo 57, el Señor termina con una frase, pues lapidaria, digamos, vamos a llamarlo así.
y dice en el versículo 22 del capítulo 48 y en el versículo 21 del capítulo 57, yo solamente lo estoy refiriendo porque no vamos a dar tiempo. Dice, no hay paz para el impío, no hay paz para los malos. En contraste con el consuelo, con la liberación, con la redención, con que se puede encontrar y la fortaleza que se puede encontrar en el Dios todopoderoso a través del Redentor que Él envió a nosotros. Pues ahora entendemos quién es ese Redentor, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Y también a lo largo de esta sección segunda, que le repito va del capítulo 40 al 66, usted va a encontrar constantemente un contraste entre Israel y las naciones, entre el Señor y los dioses falsos. Y usted va a encontrar todo este contraste una y otra vez, y cómo Isaías en esta segunda parte hace un reconocimiento de que la mayor liberación que va a encontrar el pueblo va a ser a través del Mesías, ¿verdad? Que nosotros sabemos que es el Señor Jesucristo. Muchos, por el cambio de lenguaje y por incluso algunos consideran que el cambio del estilo, porque cuando usted lee Isaías con detenimiento se va a encontrar que cuando llega al capítulo 40 cambia el estilo en que Isaías escribe y cómo se expresa, a diferencia de Isaías del capítulo 1 al capítulo 39. Entonces eso ha llevado a algunos a pensar que Isaías pues lo escribieron dos Isaías, algunos hasta se atreven que hubo tres Isaías, ¿no? Digo, hablando, solamente hubo un Isaías, ¿no? En la historia, pero cuando hablan de que a lo mejor fue un segundo Isaías, hasta un tercer Isaías, es porque hubo alguien que escribió, por ejemplo, la parte que va del capítulo 40 al 66. Y aquí sí es importante comentar que muchos de estos razonamientos pues vienen, entre comillas, fundamentados en estudios literarios o de estudios de estilo en cuanto a la escritura del libro, y algunos en cuanto a descubrimientos arqueológicos. Pero pues nosotros pues, no nos vamos a meter en esos berenjenales, porque mire, si algo, y no es porque no creamos en esas cosas, ¿no? Sí, o sea, tienen su razón de ser y no son de menoscabar. Pero aquí es importante, porque por eso le digo es importante algo, es que nosotros entendamos que la escritura es un todo. Y entonces es importante que cuando nosotros miramos la escritura la miremos como un todo y que está relacionada. Y mi comentario viene a colación, le digo, no es porque estemos haciendo a un lado los estudios o a los análisis literarios que se puedan hacer del libro de Isaías y mirar un contraste entre lo que le acabo de decir, ¿no? Tampoco estamos diciendo o invalidando los descubrimientos que pudieran hacer los arqueólogos y que sobre eso ellos tengan una opinión de lo que le acabo de decir, que hay dos Isaías. Pero a la luz de la propia palabra, porque nosotros no nos vamos a meter en esos berenjenales, porque le digo, pues no es nuestro caso. Entonces, ¿qué es lo que le da el soporte o la validez a esta segunda parte de Isaías del capítulo 40 al capítulo 66? Lo que le da el soporte y la validez a esta segunda sección es las mismas referencias que los escritores bíblicos, hablando en concreto del Nuevo Testamento, y también del empleo de las referencias a Isaías que hizo el mismo Señor Jesucristo. De tal manera que para ellos, tanto para el Señor Jesucristo como para los escritores del Nuevo Testamento, pues ellos no andaban ahí calentándose la cabeza con que había dos Isaías. Fíjese, le voy a leer una parte de la escritura, no lo busquen, porque si no se las di. Cuando el Señor empezó su ministerio, Él abrió una escritura en la sinagoga del libro del profeta Isaías. Entonces dice de la escritura, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito. En ese tiempo no eran así como ahorita nuestras Biblias, ¿no? Sino que eran rollos, ¿no?
Y empezó a leer el Señor, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Esto está en Lucas capítulo 4, del 16 al 21. Y la referencia es con Isaías 61. Ahí sí. Si usted trajo su Biblia, yo le invito a que traiga su Biblia y no se malacostumbre a que aquí le estén pasando los versículos, porque un día va, espero que a lo mejor diga pues, que la boca se me haga chicharrón, pero un día no vamos a tener esos medios y vamos a tener que apañarnos con lo que tengamos. Isaías 61, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, y a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Hasta ahí llegó la lectura del Señor. Es el mismo pasaje que el Señor tomó cuando Él comenzó su ministerio. ¿Y qué le dijo a la gente que lo había escuchado leer esta sección de Isaías? Hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Entonces no dijo, no, como dice el segundo Isaías o lo que sea. Para ellos era el mismo Isaías, ¿me explico? Y bueno, solamente a manera de comentario, fíjese, y el Señor hasta ahí llegó su lectura, pero Isaías capítulo 61, versículo 2 continúa. Y el día de venganza del Dios nuestro. Esa parte ya no la leyó el Señor. ¿Por qué? Porque todavía no se cumplía. Esa todavía no se cumple esa parte. Y es lo que luego a la gente nos cuesta trabajo llegar a diseccionar o a darnos cuenta cuando el Señor en los libros proféticos está hablando de su primera venida y cuando está hablando de su segunda venida. ¿Cuándo va a venir el día de la venganza del Dios nuestro? Pues cuando Él venga por segunda ocasión. ¿Sale, vale? Vamos a meternos de lleno ahí a Isaías capítulo 40, después de esta introducción, ¿verdad? Vamos a Isaías, nos va a hablar aquí acerca del consuelo que podemos encontrar. El pueblo de Dios puede encontrar el consuelo en su Dios Todopoderoso. Fíjese, vamos a ver. Aquí usted cuando empieza a leer dice el Señor en el capítulo 40, versículo 1, consolaos, consolaos pueblo mío, dice vuestro Dios. Usted va a encontrar aquí en este capítulo que la palabra clave, una palabra que se deja sentir desde el mismo principio de estas secciones, la consolación que Dios trae a su pueblo, ¿verdad? Y esta consolación pues va a llegar a un clímax, como dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 21. Cuando ya, bueno, de hecho, pues todo creyente que ya parte de este mundo, ¿verdad? Por ejemplo, ayer partió un hermano muy amado a nivel mundial que se llama Charles Stanley, con 90 años. Si usted puede encontrar sus meditaciones, sus libros bastante recomendables. Pues él ya y cualquier santo, dice la palabra, es estimada a sus ojos la muerte de uno de sus santos, ¿no? Dice la Escritura que pues ya estos hermanos que se nos han adelantado y que si nosotros nos mantenemos firmes, ¿verdad? El Señor dice que vamos a estar un día en donde ya no va a haber más llanto, ya no va a haber más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, ¿verdad? Ni dolor de muelas. ¿Qué traigo? Ni otros dolores, ¿no? Dolores por el porvenir, dolores de los hijos, dolores de los padres, dolores de aquí, de allá y de acullá, ¿no?
porque ya va a ser el clímax del consuelo que Dios va a traer a nuestros corazones, pero que nosotros como creyentes, como gente que nos hemos acercado y que hemos tenido la misericordia de Dios, que hemos recibido la misericordia de Dios, podemos experimentar esa consolación, ¿verdad? Y 4 veces, ahorita vamos a ir leyendo, 4 veces aquí el profeta Isaías recalca o hace referencia a la voz de Dios, a la voz de Dios que nos remarca lo incomparable que es la palabra de Dios. Dice Génesis capítulo 1 que cuando Él empezó a ordenar las cosas, a crear las cosas, ¿cómo lo hizo? Con la palabra, dice Hebreos, de su poder. Que dijo Dios, sea, y se hizo, ¿no? Y sepárese, y se separaron, ¿no? Y entonces, aquí Isaías va a hacer un énfasis especial a esta voz, fíjese. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, amén. Dios desea ser tu Dios y ahorita lo vamos a ver más adelante en contraste con los ídolos mudos, ¿verdad? Recuerde que el pueblo de Israel, Dios ya lo estudiamos hace unos meses, Dios ya había declarado el juicio sobre el pueblo de Israel de que iba a ser llevado cautivo por los asirios por su idolatría y por su rebeldía. Y también ya le había advertido una y otra vez al pueblo de Judá que también si no ponían sus barbas a remojar, ellos también por causa de su idolatría iban a ser llevados cautivos, ¿verdad? Dice Isaías, hablad al corazón de Jerusalén. Eso es lo que Dios quiere, amado, hablarnos a nuestro corazón. Recuerde que el domingo comentábamos que no es cuestión de ver milagros, ¿verdad? Es cuestión de creer con el corazón, ¿verdad? Dice, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Aquí el Señor está queriendo alentar a su pueblo en relación a la cautividad que ellos iban a experimentar en Babilonia. 70 años por boca del profeta Jeremías, yo les había dicho, 70 años van a estar cautivos en Babilonia por causa de su pecado, por causa de su rebeldía, por causa de su idolatría. A veces nosotros no tomamos conciencia de todo lo que puede implicar el pecado, pero el pecado nos destruye, el pecado nos ata, el pecado nos condena. La paga del pecado es muerte, ¿verdad? Pero Dios es grande en misericordia, ¿verdad? Él no retarda su misericordia. Él desea, como dice el mismo Señor en Pedro, desea que la gente procedamos al arrepentimiento, ¿verdad? Y aquí de una manera pues poética, digo porque no es que sea un número matemático, ¿verdad? El Señor dice, yo voy a perdonar tus pecados al doble. ¿Sí se da cuenta? Esa es una hipérbole. O sea, si tú pecaste, mi misericordia y mi perdón y mi amor para contigo está al doble. Por eso hay una oportunidad pues para cualquiera, ¿no? Porque como le dijo el Señor a aquellos que acusaban a la mujer adúltera, ¿verdad? El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra, y dice la Escritura que desde el más chico hasta el más anciano se fue retirando porque pues, todos aquí, hasta el Isma, ¿eh? Ahí que está pajareando, hasta el Isma, ya hay pecado. Y hasta el más viejo, a veces dicen, no, pues por más viejo ya no deberías, no, pues nada tiene que ver el pecado con que si eres joven, hombre, mujer, educado, no educado, si hablas inglés, francés y alemán, ¿no? O sea, el pecado está ligado, la rebeldía está ligada al corazón de los hombres, ¿verdad? Entonces, pero Dios dice que Él, en la cruz del Calvario, llevó todos nuestros pecados, ¿verdad? Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Entonces esta primera voz, que encontramos en el versículo 1 y 2, es una voz de parte de Dios en las que Él nos dice que Él trae sobre nosotros, ¿qué? Consolación, ¿verdad? Corintios dice que Dios es el Dios de todo consuelo.
Dice, Él nos ha, dice Pablo en Corintios, dice, Él nos ha consolado de tal manera en medio de nuestras tribulaciones para que nosotros también podamos consolar a otros en medio de sus tribulaciones. O sea, ese es el Dios Todopoderoso que nos consuela a nosotros para que también nosotros podamos ser un instrumento en sus manos para consolar a otros. Y en esta voz que está aquí en el versículo 3, es una voz de clamor que nos invita a volvernos a Dios. Dios siempre está, dice Juan, primera de Juan, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. O sea, Él es el que nos llama, Él es el que nos invita. Porque dice la Escritura que no hay ni uno justo, ni aun uno, no hay quien busque a Dios. O sea, si alguien a lo mejor puede tener una inquietud de Dios, pero a Dios que conoce los corazones de los hombres, va a buscar, ¿verdad? Es el que es el que toma la iniciativa. Es el que va ahí delante de ti, como cuando buscó a Adán y a Eva, ¿no? Igual sí, Dios es siempre el que está queriendo que nosotros nos acerquemos a Él, y Él clama, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Es un llamado de parte de Dios ¿a qué? Al arrepentimiento, al volvernos a Él, al reconocer que nuestros caminos, como dice aquí, y aquí lo está diciendo en un sentido poético, ¿verdad? Pero porque pues es muy claro para algunos, ¿verdad? De nosotros, de nuestras vidas nos podemos ver, si volteamos al pasado, hacia atrás, nada más para mirar lo que éramos, ¿verdad? Podremos descubrir que pues nuestros caminos, como dice aquí, no estaban derechos, por decirlo de alguna otra manera. Dice, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios, ¿verdad? Todo valle se ha alzado, está hablando de la gente que es soberbia, que gente que piensa que lo tiene todo y que a veces necesita ser humillada, ¿verdad? Y bájese todo monte y collado, ¿verdad? Gente que a veces necesita que piensa que pues es lo peor pues a lo mejor sí es lo peor de lo peor, pero en el sentido de que no tiene valía. Pues todo mundo somos tan valiosos que por eso, en ese sentido, ¿no? En ese sentido, somos tan valiosos que Jesús fue a la cruz por nosotros en ese sentido, ¿me explico? No que nosotros, pues, por nosotros mismos valgamos algo, sino a los ojos de Dios nosotros somos preciados como seres humanos y Él desea más a su pueblo, pues sobre todas las cosas, ¿no? Dice, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y entonces, ¿qué va a pasar cuando alguien se arrepiente? O sea, cuando decimos, cuando estamos predicando el Evangelio, pensamos que la palabra arrepentimiento, que el concepto de arrepentimiento solamente está en el Nuevo Testamento, pero esto es en otras palabras arrepentimiento, ¿no? Preparad camino a Jehová, o sea, ¿qué es? Disponte a recibir a Dios. Reconoce que tus caminos están chuecos, que sin Dios no tienes nada, que tu soberbia necesita ser quebrantada, que tu vacío necesita ser llenado por Dios, y dice, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y entonces, ¿qué va a pasar? Versículo 5, se manifestará la gloria de Jehová. ¿Quién decía estas palabras? Voz que clama en el desierto. ¿Quién la decía? Juan el Bautista, ¿no? Y fíjese, esta palabra de Isaías 40, la toma Mateo, la toma Lucas, la toma Marcos y la toma Juan. Los 4 evangelios hacen referencia, cuando se le pregunta a Juan, tú eres aquel que había de venir, tú eres el Mesías, se le dice, no, yo soy una voz que clama en el desierto, preparad el camino, ¿verdad? Preparad el camino al Señor, ¿verdad? Y se manifestará, como dice el Señor, la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová, ¿qué? Ha hablado. O sea, si nosotros nos disponemos a volvernos a Dios, Dios ha dado su palabra como garantía de que lo que ha dicho se va a cumplir, ¿de acuerdo? Entonces, la idea de preparar el camino del Señor es una descripción gráfica
¿verdad? Que habla de preparar nuestro corazón. Siempre, hermano, nosotros tenemos que estar buscando tener nuestro corazón delante de Dios y siempre cuidarlo. Dice Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. O sea, el creyente, no por creyente, debe dejar de estar buscando preparar su corazón para ver qué Dios tiene para él, qué Dios quiere enderezar, qué Dios quiere, ahí que le bajemos unas rayitas a nuestro orgullo, o en qué área de nuestra vida Él quiere suplir alguna deficiencia en nuestro ser, qué aspecto de nuestra vida Él quiere limar, ¿no? ¿Sí me explico? Y para eso se requiere que una disposición. Por eso el salmista decía, Señor, escudriñame mi corazón, examina mis pensamientos. O sea, es tener siempre una disposición de ¿qué? De querer que el Señor siempre esté obrando en nuestros corazones, limpiándonos, transformándonos, porque todos nosotros somos como esa masa de barro en las manos del alfarero que constantemente, ¿verdad? Hasta que nosotros seamos, la obra de Dios sea completada en nuestras vidas, ¿verdad? Juan, capítulo 1, 14 al 18, eso sí le pusimos ahí una cita, ahí se las van a pasar aquí en el proyector. Dice, y se manifestará la gloria de Jehová. Fíjese, ¿quién es la gloria de Jehová? El Señor Jesucristo. Fíjese el versículo 14 de Juan capítulo 1. Dice, ahí ya lo van a pasar. Dice, y aquel verbo fue hecho carne. Está hablando, bueno, el contexto del capítulo 1 habla del Señor Jesús, ¿verdad? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Por qué Juan puede decir que Jesús era primero que él? Pues porque él es eterno ya desde siempre, ¿me explicó? Dice, porque de su plenitud tomamos todos. ¿De quién tomamos plenitud? Dice, el Señor dijo, yo soy la fuente de vida, ¿verdad? El que beba de mí no volverá a tener ¿qué? Yo soy el pan de vida. El que coma de mí no tendrá hambre más. ¿Me explico? Entonces, Él es la plenitud del que tomamos nosotros todos. Y gracia sobre gracia. Cuando usted lee, por ejemplo, el libro de Romanos, usted va a encontrar, bueno, en toda la Biblia, ¿no? Pero en el por ejemplo, por poner un ejemplo, en el libro de Romanos usted encuentra una y otra vez que Pablo dice, en Cristo somos justificados, en Cristo somos santificados, en Cristo, y en Cristo, y en Cristo, y en Cristo, y en Cristo. Toda nuestra suficiencia está ¿en quién? En Cristo. Separados de mí nada podéis hacer, ¿verdad? Y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer, ¿verdad? Y vimos, dice Juan, versículo 14, y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Y aquí Isaías está diciendo que entonces se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá. ¿Cómo es que vamos a ver la gloria de Jehová? Pues bueno, nosotros pues ya ahorita no nos tocó, ¿verdad? Pero ya nos tocará. Pero cuando está hablando del tiempo en el que el Señor ejerció su ministerio en la tierra, por eso Juan en el capítulo 1, versículo 14 hace referencia a que el Padre nadie le ha visto jamás. Pero nosotros a través del Hijo vemos la gloria del Padre. El que me ha visto a mí, Felipe, capítulo Juan 14, ha visto al Padre. El que me conoce a mí, conoce al Padre. ¿Verdad? Entonces es importante que nosotros vayamos ligando todo esto. En nuestras meditaciones tratamos de ligar todo para que usted vaya encontrándole
no veamos la Biblia, si se da cuenta, estamos tratando de ver la Escritura como un todo integrado, ¿verdad? No está nada separado, todo está, es hermosa la palabra de Dios, ¿no? Bueno, dice, porque la boca de Jehová ha hablado, ¿verdad? Entonces, esta voz de clamor que nos invita a volvernos a Dios. En este versículo, a partir de este versículo 6, vamos a encontrar otra voz, esta voz que enfatiza la permanencia de la palabra del Señor en contraste con nuestra temporalidad, amados. O sea, nosotros somos temporales, las teorías son temporales, las corrientes filosóficas unas van y vienen, ¿no? Y el hombre va y viene, ¿no? Pero la palabra de Dios, dice, permanece para siempre. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba. Somos Nada, amados. Decía un hermano, predicador que también me gusta escuchar. Dice, nosotros somos polvo cósmico, ¿no? ¿No somos polvo cósmico? ¿No dijo Dios que nos hizo de qué? Del polvo, ¿no? ¿No hizo al hombre del polvo? Y cuando el hombre se muere, ¿qué dice Dios? Pues polvo eres, y de polvo te vas a convertir, ¿no? O sea que somos polvo cósmico. Así que somos menos que nada, ¿no? Nos hizo un poco menor que los ángeles en ese sentido, ¿no? Pero Él le ha placido, ¿verdad?, manifestar en nosotros su gloria, ¿verdad? Impregnar su sello de su semejanza, ¿verdad? ¿Qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo y cualquier ser humano, ¿no? Hoy estamos, mañana, pues ya no, ¿verdad? Eclesiastés dice, pues antes estabas robusto y ahora pues ya te tiemblan las rodillas, se te caen los dientes, necesitas lentes, ya necesitas bastón, el hay por aquí, el hay por allá, y porque somos como la hierba. Por eso a mis jóvenes oyentes, dice Proverbios que no te vanaglories en tu juventud, ni en tu fuerza, porque eso es pasajero. Todos, ¿no? Esta escritura la encontramos, o Pedro la toma en su primera epístola, en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 22, vamos a leer para estar en contexto. Y fíjese cómo Pedro igual, de la misma manera, pues está tomando esta cita de Isaías para soportar lo que está él hablando a los dispersados del pueblo de Dios. Dice, versículo 22 del capítulo 1 de Primera de Pedro, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible. ¿Cuál es la simiente corruptible? Pues la que traemos puesta. ¿Sí? Esa es la simiente corruptible, la que traemos puesta, tú y yo. ¿Sale? Cada día nos vamos desgastando. O sea, no hay nadie, no hay fuente de la eterna juventud, ¿no? Hay de la juventud, pero de la juventud no. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Por qué? Dice, ¿por qué me atrevo a decir esto? Dice Pedro. Porque como, o sea, si estuviéramos parafraseándolo un poco, podríamos decir, pues porque como dice Isaías, así podría decir Pedro, ¿verdad? Porque como dice Isaías, toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece ¿para cuándo? Para siempre, amado. Ese es algo que a nosotros nos debe de traer también
consuelo. Todo esto que estamos viendo son los fundamentos de por qué nuestra fe debe estar parada en cosas sólidas. Porque la palabra de Dios permanece ¿para cuándo? Para siempre. Algunos burladores han querido destruir esto que usted y yo tiene aquí. Si un libro ha sido censurado, perseguido, buscado que se exterminara, es este. Había este libro que le digo le comentaba el domingo de El contrabandista de Dios. Él llegó a un lugar de las antiguas países europeos de régimen comunista y los hermanos no tenían más que una sola Biblia. Solamente tenían una sola Biblia. Porque estaba proscrita, porque estaba prohibida. Y pues por ahí alguien en algún momento se quedó con una. Así es que cuando este hermano de la historia, que es real, buscaba llevar la palabra de Dios de una manera, pues ahora sí que a los ojos de los comunistas, por eso se llama el contrabandista de Dios, de manera ilegal bajo el régimen comunista, pues ellos estaban locos de contento cuando él llegó con esas Biblias para compartirse a los hermanos. Aquí nos tenemos hasta 2 o 3 Biblias y nada más las tenemos ahí para agarrar la puerta, ¿no? Que no se nos cierre. Y esa es la palabra que por el Evangelio, dice Pedro, os ha sido anunciado. Entonces, en contraste con nuestra temporalidad y con nuestra debilidad humana, el libro del profeta Isaías dice que la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Esa es una garantía para nosotros, que Dios, el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no va a pasar. Y vamos a seguir leyendo, vamos a seguirnos buscando a ver si terminamos hoy. Versículo 9, que habla de otra voz, si se fija es la cuarta voz de la que habla en esta parte que estamos leyendo. Y en esta voz Isaías va a anunciar la venida de este rey conquistador y este pastor manso. Fíjese, versículo 9, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. Esta palabra no se ha cumplido todavía. Todavía se tiene que cumplir. Cuando el Señor venga por segunda vez y Él ponga, dice el Salmo, a todos sus enemigos por estrado de sus pies. He aquí que su recompensa viene con Él y su paga delante de su rostro. Y aquí esta parte ya se empezó a cumplir desde que vino el Señor. Como pastor apacentará a su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Se acuerda que el Señor decía que Él era qué? ¿Sí se acuerda que en el Evangelio de Juan, el Señor les dice ahí en Juan 10, 11 al 15, no vamos a leer porque no nos da tiempo, pero les dije, yo soy el buen. Y cuando la gente oía esas expresiones del Señor, la gente que sí conocía la Escritura como ustedes comprenderán, ¿en quién creen que pensaban? En los profetas, en pasajes como estos. Yo soy el buen pastor. Y mi vida doy por las ovejas. Y nada las podrá arrebatar de mi mano. ¿Pero a quiénes? A sus ovejas. Por eso los que son chivos todavía tienen la oportunidad de
por el poder del Evangelio, se conviertan en ovejas. Amén. Porque Él es el buen pastor. Él tiene cuidado de sus ovejas. Él da su vida por las ovejas. Hebreos 13:20 dice que Él es el gran pastor de las ovejas. O sea, no solamente es el buen pastor, sino es Él el gran pastor. Y 1 de Pedro 5:4 dice que Él es el príncipe de los pastores. Está por encima de todos, ¿verdad? Y Él va también a dar su recompensa a aquellos que también hayan ejercido con integridad su servicio al Señor, ¿verdad? Y también como buen pastor, dice la Escritura en Mateo 25, del 31 al 33. Yo la más le doy citas, si usted está anotando, pues anótelo, y si no, pues vuelvo a ver el video, si es que lo están grabando, ¿no? Pero también como pastor, el Señor dice en Mateo 25, 31 al 33, que Él va a separar a las ovejas de los cabritos. A ver, ¿ah? Si trae cuernos, pues no pasa, ¿no? Bueno, vamos a seguir con Isaías 40. Y entonces a partir del versículo 12, amado, vamos a encontrar una sección donde el Señor va a hablar acerca de la superioridad. Isaías va a hablar de la superioridad de Dios. Los exiliados en Babilonia, probablemente cuando leían estas cosas, y lo más seguro por lo que nos dice otras partes de las Escrituras, ellos estaban cansados, desanimados, desalentados, y a lo mejor para algunos de ellos las promesas de la liberación les parecía solamente un sueño. A lo mejor para muchos de ellos, por ejemplo, me viene a la mente el profeta Daniel. Él llegó ahí a Babilonia de jovencito, ¿verdad? Y ahí pasó prácticamente toda su vida, ahí murió, ¿verdad? Pero él, que tenía un amor al Señor y que conocía las Escrituras, buscando su rostro, ¿verdad? Él recordaba esa palabra que el Señor les había dicho por boca de Jeremías, que solamente iban a pasar ¿cuántos años? 70 años ahí en Babilonia. Y entonces cuando él hizo sus cuentas, dijo, no, pues es que esto ya se está cocinando, ¿verdad? Pero a lo mejor otros, a diferencia de Daniel, pues más bien estaban desanimados, ya se habían amoldado a la manera de ser, de vivir de Babilonia, ¿verdad? Y Isaías, a través de estas escrituras, les va a recordar acerca de la grandeza y de la soberanía de Dios. Es importante para nosotros, amados. Fíjese, vamos a leer cómo a partir del versículo 12 Isaías va a demostrar que el Dios de Israel es superior a cualquier cosa que el hombre esté incluso tentado a adorar. Fíjese. Y aquí la primera grandeza que nos va a mostrar Isaías es la grandeza del Señor sobre lo que Él mismo creó, del mundo creado. Dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? Y los cielos con su palmo. Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia y le mostró la senda de la prudencia? ¿Quién? Dice la palabra de Dios ahí en Romanos capítulo 1, si no mal recuerdo, que Dios ha hablado, o sea, no hay ningún hombre que no esté exento de haber recibido el testimonio de Dios acerca de quién es Él. Porque dice que aún la creación da testimonio de su poder, de su grandeza. Y si hasta los científicos, si fueran honestos, entenderían que un grado de inclinación diferente al que tenemos, una variación en la velocidad en la que gira la Tierra,
una variación en la distancia que hay del Sol a la Tierra. Y otras muchas variables que, pues digo, pues no nos vamos a poder aquí hablar de ciencia, ¿no? Pero harían que la vida en esta tierra fuera imposible. Si la luna no estuviera a la distancia que está, los mares se desbordarían y se regresarían, así estaríamos. Y digo, hay mucho testimonio de la grandeza de Dios. Nuestro Dios es más grande que todas esas cosas creadas. Versículo 15, Él es más grande que las naciones. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en la balanza le son estimadas. He aquí que Él hace desaparecer las islas como polvo. Así es de grande nuestro Dios. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de Él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Por eso, aunque los chinos le traigan ganas al cristianismo en China, como se la trajeron los soviéticos, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ya me llegó al tinaco. O como ahorita en Corea del Norte cualquiera que se diga cristiano ahí es cárcel, y si lo menos. Por más que los hombres quieran hacer desaparecer el evangelio, el cristianismo, la palabra de Dios, Dios es más grande que todos ellos, ¿verdad? Por eso eso nos debe de nosotros dar confianza, amado. O sea, ¿aquí estamos confiando? Pues no estamos confiando pues, ni en China, ni ahora en el bloque, en los BRICS, ni que si estamos de este lado bueno, nosotros la llamamos de perder, pues estamos cerca acá de los güerejos, y pues, nos avientan unas del otro lado, pues ya nos llamábamos, ¿no? Pero no dependemos como creyentes, no dependemos del poder del dólar, ¿o sí? ¿Sí me explicó? Porque Dios es más grande que todas las naciones, ¿no? Él es mayor que todos bueno, yo no sé si todo esto nos debe a nosotros decir, oye, pues este Dios es nuestro Dios, ¿verdad? Este Dios es nuestro Dios todopoderoso. Fíjese, el versículo 18 al 20, ya vamos a acabar con esta me despido. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O a qué imagen le compondréis? Fíjese. Pues el Señor dice, no te hagas imagen ni semejanza, ¿no? O sea, ¿cómo nos atrevemos a pensar que limitar a Dios, pensar que Dios es un viejito ahí con barbas y el Espíritu Santo una palomita, ¿no? ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿A qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla. El platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre, fíjese lo que somos, ¿no? Los seres humanos. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. O sea, el pobre pues va a ser ahí su ídolo de madera. Pues el que tenga dinero, pues hasta un altar hasta recubierta de oro le va a hacer, ¿no? Como usted ya comprenderá, pues no me voy a meter en detalles, ¿verdad? El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? ¿verdad? Dios está por encima de cualquier cosa que los hombres hagan, ¿verdad? Como dice la Escritura, tienen ojos los ídolos y no ven.
Tienen boca y no hablan. Tienen pies y no andan, ¿verdad? Y semejantes son a ellos los que confían, ¿verdad? Y aquí la dejamos. Usted siga leyendo Isaías, se va a dar cuenta que es tremendo, es poderoso el mensaje de Isaías, que nos muestra la gloria de nuestro Dios todopoderoso. Y el clímax de esa gloria, ¿quién es? El Señor Jesucristo, ¿verdad?